Siguiendo con el análisis, lo próximo a hacer es analizar los grados de libertad totales. ¿Qué quiere decir hacer un análisis de grados de libertad totales? Vale decir que uno lo que tiene que hacer es tomar el sistema completo y encerrarlo en lo que se llama una caja negra. Una caja negra es lo que presenta aquí en pantalla, o lo que voy a poner aquí, caja negra, donde van a quedar al descubierto los flujos que entran y los flujos que salen de esta caja negra, que en el fondo son los flujos que entran y los flujos que salen completamente del sistema. Pero hay que tener la precaución de que detrás de esta caja negra se mantiene nuestras unidades, nuestra unidad 1 y nuestra unidad 2. Bueno, continuando con la resolución del problema, ahora hay que hacer el mismo análisis de los grados de libertad, pero esta vez para nuestra caja negra. Entonces, esto se puede tratar como una unidad y se repite el análisis hecho para la unidad 1 y para la unidad 2. Entonces, para determinar el número total de variables independientes, lo que hay que hacer es contar los flujos, que en este caso sería 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, tendríamos que los flujos serían iguales a 4. Ahora hay que volver a aplicar la relación n-1, que esta se va a aplicar para la corriente 1, para la corriente 2, para la corriente 4 y para la corriente 5. Entonces, si hacemos el análisis de n-1 para cada corriente, sería n-1 para la corriente 1 sería 2, n-1 para la corriente 2 sería 1, n-1 para la corriente 4 sería 2 y n-1 para la corriente 5 sería igual a 1. Por lo tanto, el número total de variables independientes B serían los 4 flujos más el n-1 que aporta la corriente 1, que es 2, más el n-1 que aporta la corriente 2, que es 1, más el n-1 que aporta la corriente 4, que es 2, más el n-1 que aporta la corriente 5, que es 1. Y eso nos da un valor de 10. Siguiendo con el análisis, lo siguiente es encontrar el número de balance de masa independiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que contar las especies participantes o que interactúan en esta caja negra. Entonces, podemos ver que tenemos al benceno en 1, en 2 y en 4, y eso es 1. Tenemos al tolueno que está en 1, en 2, en 4 y en 5. Y finalmente el sileno que está en 1, en 4 y en 5. Por lo tanto tendríamos 3 especies interactuando en esta caja negra. Por lo que volvemos a aplicar nuestra relación n-1, donde n esta vez son las composiciones que interactúan en esta caja negra. Por lo tanto sería 3 menos 1, lo que nos da un valor de 2. Y ese 2 significa que puedo hacer 2 balances de masa independientes por composición. Y aquí nuevamente pongo algo extra, que es el balance de masa global, que va a contar como una ecuación. Por lo tanto, el número total de balance de masa independiente sería 1, que es el global, más 2 balances de masa independientes por composición, lo que nos da un valor total de 3 balances de masa independiente. Siguiendo con el análisis, lo siguiente es calcular el número de datos conocidos. Entonces, lo que hay que hacer es buscar los flujos conocidos y las composiciones conocidas independientes. Entonces, partiendo por los flujos, vamos a tener que F1 es el único flujo conocido y que es 1000. Entonces, ahora seguimos con las composiciones. En la corriente 1 tenemos el benceno y el tolueno como composiciones conocidas, y en la corriente 4 vamos a tener al benceno y al tolueno como composiciones conocidas. Todas las demás variables son incógnitas. Por lo tanto, vamos a tener flujos 1
y vamos a tener composiciones 4. Por lo tanto, vamos a tener 5 datos conocidos. Lo volvemos a escribir acá, que el número de datos conocidos es 5. Por otra parte, el número de relaciones. Como se dijo anteriormente, en el enunciado del problema no se especifica ninguna relación entre flujos y o composiciones. Por lo tanto, el número de relaciones sigue siendo 0. Finalmente, para calcular los grados de libertad totales, vamos a tener el número total de variables, que es 10, menos el número total de balance de masa independiente, menos el número de datos conocidos, menos el número de relaciones. Entonces, si hacemos la resta, los grados de libertad totales, o los que se obtiene al encerrar todo en una caja negra, es igual a 2. Bueno, finalmente el último análisis a realizar es el análisis de grados de libertad del proceso. Esto quiere decir que ambas unidades se consideran al mismo tiempo para hacer el análisis. Entonces se repite el mismo análisis hecho para la unidad 1 y 2, partiendo por la variable b. Ahora, para obtener la variable b, hay que contar los flujos que participan en el proceso. Esto quiere decir flujo 1, flujo 2, flujo 3, flujo 4 y flujo 5. Ahora se aplica la relación n-1, que va a ser aplicada a la corriente 1, a la corriente 2, a la corriente 3, a la corriente 4 y finalmente a la corriente 5. Haciendo el cálculo vamos a obtener que en la corriente 1 la relación n-1 va a ser 2, en la corriente 2 la relación n-1 va a ser igual a 1, en la corriente 3 la relación n-1 va a ser igual a 2, en la corriente 4 la relación n-1 va a ser igual a 2 y finalmente en la corriente 5 la relación n-1 va a ser igual a 1. Por lo tanto, para obtener el b van a ser los 5 flujos más el n-1 que aporta la corriente 1, más el n-1 que aporta la corriente 2, más el n-1 que aporta la corriente 3, más el n-1 que aporta la corriente 4, más el n-1 que aporta la corriente 5. Entonces, si hacemos esa suma, nos da que el número total de variables independientes es igual a 13. Lo siguiente es encontrar el número de balances de masa independientes para el proceso. Y esto se puede hacer de una manera muy rápida y sencilla. Y el truco es contar los balances de masa independientes hechos en la unidad 1 y contar los balances de masa independientes hechos en la unidad 2. Si nos acordamos anteriormente, tenemos que los balances de masa independientes para la unidad 1 fueron 3 y que los balances de masa independientes para la unidad 2 fueron 3. Por lo tanto, los balances de masa independientes del proceso serían los 3 que aporta la unidad 1 más los otros 3 que aporta la unidad 2, nos daría 6 balances de masa independientes. Continuando, ahora lo que se debe hacer es contar el número de datos conocidos en el proceso, y esto quiere decir los datos conocidos tanto en la unidad 1 como en la unidad 2. Entonces se va a partir contando los flujos, y dentro de nuestro proceso el único dato conocido o el único flujo conocido es el 1, que es 1000. Ahora, las composiciones. Tenemos que en la corriente 1 el benceno y el tolueno es conocido. En la corriente 3 tenemos que el benceno y el tolueno es conocido. Y en la corriente 4 vamos a tener que el benceno
y el tolueno también es conocido. Por lo tanto, si sumamos, tendríamos 6 composiciones conocidas y un flujo. Por lo tanto, nuestro número de datos conocidos sería igual a 7. El número de relaciones. Como se ha dicho durante todo el video, cuando se llega a esta parte, en el enunciado nunca se especifican relaciones entre flujos y o composiciones. Por lo tanto, este valor sigue teniendo el valor de 0. Por lo tanto, los grados de libertad del proceso sería 13 como número total de variables independientes, menos 6 balances de masa independiente, menos 7 datos conocidos, menos 0 relaciones. Por lo tanto, si hacemos la resta, los grados de libertad del proceso son 0. Bueno, como conclusiones al ejercicio propuesto se presentan los 4 valores de grados de libertad calculados, donde el más importante es el último, el número 4, los grados de libertad del proceso, ya que a partir de ese valor se puede concluir que para poder dar solución a un problema, primero y lo más importante es que el proceso esté bien especificado, es decir, que los grados de libertad sean 0, ya que de lo contrario no se podrá dar solución por completo a nuestro problema. Y la segunda conclusión que se puede sacar a partir de esto, y a partir de los valores de 1, 2 y 3, es que para poder comenzar a hacer los cálculos, estos se deben partir haciendo por la unidad 1, ya que esta presenta grados de libertad 0, por lo que se encuentra bien especificada. Bueno amigos, muchas gracias por su atención. Pueden dejarnos sus comentarios, dudas, opiniones y sugerencias. Si les gustó el video, pueden darnos like y compartirlo. También pueden visitar nuestro canal de YouTube y nuestro sitio web www.mediamed.cl, donde tenemos mucho más contenido sobre el área de metalurgia y materiales. Nos vemos en un próximo video.